Bienvenidos a El Relator Oscuro, el lugar donde las pesadillas se convierten en realidad. Hoy nos sumergimos en un abismo de horror, los 6 crímenes más brutales relacionados con magia negra en la historia, sacrificios humanos, rituales, sádicos y oscuros secretos que han marcado a comunidades enteras. Estos casos, verificados y aterradores, te dejarán sin palabras. ¿Estás preparado para enfrentar la oscuridad? Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje al corazón del mal. ¡Comencemos! En abril de 1992, la pequeña ciudad costera de Guaratuba, en Paraná, Brasil, parecía un lugar tranquilo, con sus playas y su vida apacible. Pero esa calma se rompió cuando Evandro Ramos Caetano, un niño de apenas 6 años, desapareció mientras jugaba cerca de su casa. Sus padres, desesperados, organizaron búsquedas, pero nadie estaba preparado para la verdad que saldría a la luz. Días después, el cuerpo de Evandro fue encontrado en un cañaveral, desnudo, mutilado y con signos de una violencia inimaginable. Sus manos y pies habían sido cortados, sus órganos internos extraídos con precisión quirúrgica y su rostro desfigurado, como si alguien hubiera querido borrar su identidad. La policía, horrorizada, señaló que el crimen tenía las marcas de un ritual de magia negra. Las sospechas recayeron sobre un grupo de personas influyentes en la comunidad, incluyendo a Beatriz y Celina Abage, madre e hija, quienes eran esposas de figuras políticas locales. Según la fiscalía, ellas formaban parte de una secta que realizaba rituales para obtener favores sobrenaturales como riqueza y poder. Testigos afirmaron que Evandro fue secuestrado específicamente por su inocencia, ya que en algunas creencias de magia negra, la sangre de un niño puro es considerada un ingrediente poderoso. Durante el juicio se revelaron detalles escalofriantes. El cuerpo de Evandro había sido colocado en un altar improvisado, rodeado de velas negras y símbolos dibujados con sangre. Sin embargo, el caso no estuvo exento de controversia. Las confesiones de los acusados fueron obtenidas bajo presión, y algunos argumentaron que la policía exageró los elementos de magia negra para justificar la falta de pruebas concretas. A pesar de esto, los hallazgos forenses no dejaban dudas. Evandro fue torturado mientras aún estaba vivo, y su muerte fue lenta y dolorosa. El caso conmocionó a Brasil, no solo por la brutalidad, sino porque expuso cómo las creencias en lo sobrenatural podían llevar a actos de una crueldad indescriptible. Hasta el día de hoy, el caso sigue siendo debatido, con documentales y podcasts como Projeto Humanos explorando sus misterios. ¿Fue realmente un sacrificio ritual o una tragedia mal interpretada? Lo cierto es que la imagen de ese pequeño cuerpo mutilado en un cañaveral sigue siendo una herida abierta en la memoria de Guaratuba. En los suburbios de Ikorodu, en Lagos, Nigeria, entre 2016 y 2017, una ola de terror se apoderó de la población. Una secta conocida como Badu comenzó a atacar familias enteras en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí escenas de una brutalidad espeluznante. Los asesinos irrumpían en hogares humildes, aplastaban los cráneos de sus víctimas con piedras de moler o morteros y luego escribían la palabra Badu en las paredes con la sangre de los muertos. Hombres, mujeres y niños, nadie estaba a salvo. Pero lo que hacía estos crímenes aún más aterradores era el rumor de que los asesinos usaban magia negra para hipnotizar a sus víctimas, dejándolas paralizadas antes de matarlas. La policía descubrió que los ataques seguían un patrón ritual. Los Badu no robaban objetos de valor, sino que recolectaban la sangre de sus víctimas en pañuelos blancos, que luego eran vendidos a brujos locales. Según las creencias populares en Nigeria, estos pañuelos ensangrentados eran usados en rituales para atraer riqueza o poder. En algunos casos, los cuerpos de las víctimas femeninas mostraban signos de abuso, lo que sugería un componente sádico en los rituales. Los asesinatos coincidieron con una crisis económica en Nigeria, y muchos creían que los rituales eran encargados por personas desesperadas por mejorar su suerte. La comunidad, aterrorizada y frustrada por la inacción policial, comenzó a tomar
la justicia por su cuenta. Decenas de sospechosos fueron linchados, quemados vivos o golpeados hasta la muerte en las calles. En 2017, la policía arrestó a varios miembros de la secta, incluyendo a un supuesto líder que confesó haber participado en más de 20 asesinatos. Entre los objetos confiscados había velas, amuletos y libros con símbolos ocultistas, lo que reforzó la conexión con la magia negra. Sin embargo, algunos expertos argumentan que los crímenes de Vadú eran más un reflejo de la pobreza extrema y la superstición que de una secta organizada. Sea como fuere, la imagen de familias destrozadas, con sus hogares convertidos en altares de sangre, sigue siendo una de las más perturbadoras de la historia reciente de Nigeria. ¿Qué tan lejos puede llevar la desesperación a una sociedad? Los Vadú nos dieron una respuesta aterradora. En la tranquila ciudad de Gloucester, Inglaterra, la casa número 25 de Cromwell Street parecía un hogar común. Pero entre 1967 y 1987, Fred y Rose West convirtieron ese lugar en un escenario de pesadilla. La pareja asesinó al menos a 12 mujeres, jóvenes incluyendo a su propia hija, Heather, en una serie de crímenes que combinaban sadismo extremo con elementos de magia negra. Los West atraían a sus víctimas, muchas de ellas adolescentes vulnerables, con promesas de trabajo o alojamiento. Una vez dentro de la casa, eran torturadas, abusadas y asesinadas en rituales que desafían la comprensión. La policía descubrió que los cuerpos de las víctimas eran desmembrados y enterrados en el jardín o incrustados en las paredes de la casa, algunos colocados en posiciones que sugerían un propósito ritual. En el sótano apodado la Habitación del Terror, se encontraron herramientas de tortura, cintas con grabaciones de los gritos de las víctimas y libros sobre brujería y ocultismo. Los West creían que al enterrar los restos en lugares específicos, como las esquinas de la casa, creaban encrucijadas místicas para atraer energía sobrenatural. Los asesinatos seguían un patrón estacional, coincidiendo con fechas como el solsticio de verano, lo que reforzaba la conexión con prácticas ocultistas. Rose West, descrita como la mente dominante, manipulaba a las víctimas con una mezcla de carisma y crueldad. Fred, por su parte, era un maníaco obsesionado con el control. La pareja incluso involucró a sus propios hijos en la dinámica de abuso, aunque estos no participaron en los asesinatos. Cuando la policía finalmente allanó la casa en 1994, encontró un cementerio improvisado bajo el suelo. El caso conmocionó al Reino Unido, no solo por la cantidad de víctimas, sino por la frialdad de los West, quienes nunca mostraron remordimiento. Fred se suicidó en prisión antes del juicio, mientras que Rose fue condenada a cadena perpetua. La Casa de los Horrores fue demolida, pero su legado sigue siendo un recordatorio de cómo el mal puede esconderse detrás de una fachada de normalidad. En Tanzania, durante la primera década del siglo XXI, una ola de asesinatos horrorizó al mundo. Las víctimas eran personas con albinismo, una condición genética que afecta la pigmentación de la piel. Entre 2007 y 2010, al menos 60 albinos, incluyendo niños, fueron asesinados en rituales de magia negra. Los atacantes, a menudo contratados por brujos locales, mutilaban a sus víctimas vivas, cortando manos, piernas, cabello y órganos para usarlos en pociones. Según las creencias locales, estas partes del cuerpo traían riqueza, éxito en la minería o suerte en la pesca. Uno de los casos más impactantes fue el de Mariam, una niña de 5 años, que fue atacada en su propia casa. Los agresores cortaron sus brazos y piernas mientras ella gritaba, dejando su cuerpo desangrándose frente a su familia. Los brujos vendían estas pociones por miles de dólares, alimentando un mercado negro que prosperaba en la pobreza y la superstición. La policía descubrió altares improvisados en aldeas remotas, donde se realizaban rituales con sangre y restos humanos. En algunos casos, los albinos eran secuestrados y mantenidos vivos durante días para extraerles sangre fresca, considerada más poderosa. El gobierno de Tanzania intentó frenar la masacre,
pero la falta de recursos y la arraigada creencia en la magia negra dificultaron los esfuerzos. Organizaciones internacionales como la ONU denunciaron los crímenes como una crisis de derechos humanos. Los albinos vivían con miedo, muchos escondidos o escoltados para protegerse. Aunque algunos responsables fueron arrestados, los brujos que orquestaban los rituales a menudo escapaban. Este caso no solo expone la brutalidad humana, sino también cómo la pobreza y la ignorancia pueden alimentar creencias que justifican el horror. La lucha de los albinos en Tanzania sigue siendo un grito de justicia en un mundo que aún no los protege. En octubre de 2006, la ciudad de Corrientes, Argentina, se estremeció con el asesinato de Ramón Ignacio González, un niño de 12 años conocido como Ramoncito. Desapareció tras salir de su casa para ir a la escuela y su cuerpo fue encontrado días después en un descampado. Lo que la policía descubrió fue más allá de lo imaginable. Ramoncito había sido torturado durante horas, quemado con cigarrillos, degollado y desollado en un ritual de magia negra. Su cuero cabelludo fue arrancado con precisión y partes de su cuerpo fueron extraídas, presumiblemente para ser usadas en un altar. La investigación apuntó a una secta liderada por Daniel Alegre, un supuesto pai o líder espiritual que combinaba creencias umbandistas con prácticas más oscuras. Según testigos, el grupo creía que sacrificar a un niño virgen garantizaría favores sobrenaturales, como protección o riqueza. El cuerpo de Ramoncito fue encontrado rodeado de velas y símbolos dibujados en la tierra, lo que sugería un ritual cuidadosamente planeado. Durante el juicio, se revelaron detalles escalofriantes. El niño estuvo consciente durante gran parte de la tortura y los perpetradores bebieron su sangre como parte del ritual. El caso desató indignación en 1900 en Argentina, con manifestaciones exigiendo justicia. 7 personas fueron condenadas, pero la comunidad quedó marcada por el horror de saber que una secta operaba en su ciudad. Los altares improvisados y los rumores de magia negra alimentaron el miedo, y el caso de Ramoncito se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de los niños frente a creencias extremas. Hasta hoy, el descampado donde fue encontrado su cuerpo es evitado por los locales, quienes dicen sentir una presencia inquietante. ¿Cómo pudo una comunidad permitir que la oscuridad llegara tan lejos? En Nacosari, Sonora, México, entre 2009 y 2010, una secta liderada por Silvia Meraz Moreno cometió 3 asesinatos que dejaron al país en shock. En honor a la Santa Muerte, una figura venerada por muchos pero temida por otros, Meraz y su familia sacrificaron a 2 adultos y un niño de 10 años en rituales de sangre. Los cuerpos fueron encontrados en fosas poco profundas, con cortes precisos que indicaban un propósito ritual. La líder confesó que las víctimas fueron elegidas para apaciguar a la Santa Muerte y obtener protección contra enemigos y problemas legales. El caso más perturbador fue el del niño, un familiar de Meraz, quien fue atraído al altar bajo engaño. Allí fue degollado mientras los miembros de la secta cantaban oraciones y ofrecían su sangre en un cáliz. La policía encontró altares improvisados con estatuas de la Santa Muerte, rodeados de velas, flores y ofrendas macabras, incluyendo restos humanos. Los rituales seguían un calendario lunar, y Meraz creía que la sangre fresca fortalecía su conexión con la deidad. El culto a la Santa Muerte, aunque popular en México, no suele involucrar sacrificios humanos, lo que hizo este caso particularmente chocante. Los medios lo apodaron los narcosatánicos, aunque no había nexos claros con el narcotráfico. Meraz y varios cómplices fueron condenados, pero el caso levantó debates sobre la línea entre devoción y fanatismo. En Nacosari, los altares a la Santa Muerte aún persisten, pero muchos los miran con desconfianza, preguntándose si otros secretos oscuros podrían esconderse tras ellos. Este caso nos recuerda que en la búsqueda de poder o salvación, algunos están dispuestos a cruzar cualquier límite. Estos 6 casos nos llevan a los rincones más oscuros de la mente humana, donde la superstición y la desesperación se convierten en combustible para el horror. Desde Brasil hasta Tanzania,
Desde Argentina hasta México, la magia negra ha servido como excusa para actos de una crueldad inimaginable. Pero, ¿es la magia negra la verdadera culpable o es solo un reflejo de nuestros miedos y deseos más profundos? ¿Qué opinas de estas historias? ¿Conoces otros casos que deberían estar en esta lista? Déjanos tu comentario, comparte este video y suscríbete a El Relator Oscuro para más relatos que te harán cuestionar la realidad. Nos vemos en la próxima si te atreves.